se llegó a este nivel, ¿no?, para demandar, como se llama, una serie de derechos a través de, como se llama, de nuestros ordenadores y ya hacer eso en la realidad en el campo, que es protestar en la calle. El famoso día del 20 de febrero empezaron una serie de manifestaciones en 60 ciudades en Marruecos. De hecho, el mismo día, el régimen marroquí en la zona de Fesimas, en el Rif, quemaron a 5 personas en un banco. A 5 porque salieron las manifestaciones, porque había previsiones que si se empieza, como se llama, las manifestaciones, digamos, de ese volumen de, como se llama, de participantes, eso se puede transformar a una revolución muy masiva. Entonces, el régimen, si nosotros trabajamos 1 hora o 2 horas en 24 horas, el régimen marroquí está trabajando 24 horas, con sus estrategias y con sus grupos de inteligencia que están haciendo todo lo posible para impedir cualquier movimiento, sea como sea. ¿Qué pasó en las últimas? Después de detener unos cuantos jóvenes que estaban en la manifestación, se llevaron a, como se llama, a la cárcel. Eso es uno de los testigos que dice, ¿cómo se llama esto? Los llevaron a, ¿cómo se llama?, la cárcel, o ¿cómo se llama?, la comisaría, les pegaron, y cuando la gente ya no podía, ¿cómo se llama?, moverse, o a lo mejor se les mataron en la misma comisaría, entonces dijeron, vamos a inventar un hecho para desorientar un poco a la opinión pública. ¿Qué hicieron? Les llevaron a, ¿cómo se llama?, un banco, que es el Banco Popular, y